hablar sobre cómo quedamos como país en estas diferentes esferas, sobre todo después de la crisis, tras crisis por las que estamos pasando, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi expertise, sobre cuál es el sistema político en el que nos hemos estado explicando, y de acuerdo a ella también un poco contextualizar cómo estas nuevas ciudadanías, o cómo es que frente a este contexto social los ciudadanos nos movilizan. Como dentro del Zoom, si pudieran responder qué sienten o qué piensan sobre la política del día. Cuando nos ponemos, digamos, a hablar de política o cuando nos situamos justamente en política, a veces rechazamos estos términos, ¿no? Porque hay toda una historia, hay toda una historia por detrás, ¿no? Y es un poquito la siguiente. Aquí tenemos en los últimos 30 años, 6 presidentes del Perú se encuentran investigados o han estado detenidos, han estado muchos en prisión, y justamente por temas de corrupción o delitos como bastante graves, ¿no? Hacemos un poco el reencuentro y varios de nosotros, no sé, ya base 3, recordamos también y hemos vivenciado de alguna forma los últimos periodos presidenciales, pero desde el año 90, ¿no? Con Alberto Fujimori, que sabemos, digamos, todos los daños que pasó el Perú y por un periodo de 11 años, bastante prolongado. De ahí Alejandro Toledo, que también sabemos, bueno, ahorita está como prófugo, Ollantumala, Alan García, Vizcarra, PPK, o sea, en verdad es como que en los últimos 30 años, digamos, toda esta generación ha vivido en un ambiente y en un marco de corrupción, ¿no? O sea, lo tenemos como tan normalizado que eso pues nos indigna y eso genera acciones y actividades en torno a ello, ¿no? Si muchos se sienten ahorita que cuando les preguntamos sobre qué sienten por la política o qué piensan, sienten, no sé, desánimo, sienten desesperanza o sienten indignación o frustración, sí, pues no son los únicos también. ¿Qué es lo que dicen los últimos estudios? Este es un estudio de Proética, que a nivel de país identificamos como dos grandes problemas para el ciudadano y para la nación. La delincuencia, que sabemos cuánto nos afecta, pero en segundo lugar, la corrupción. Y la corrupción en diversos niveles. No solamente hablamos de corrupción política principalmente, pero también la corrupción a nivel de la vida cotidiana y sobre todo de cómo la corrupción en estas altas esferas de poder nos afectan al ciudadano. Y cuando nos afectan nuestra ciudadanía, nuestra participación, la capacidad que tenemos para el empleo o la no capacidad o el acceso, las restricciones justamente a temas de salud o educación, es que se produce esta indignación y estas manifestaciones más colectivas y globales, ¿no? Aquí también tenemos un poquito unos datos, ¿no? Que podrían ser como desesperanzadores, pero también son bastante realistas, ¿no? La proyección, digamos, del ciudadano promedio peruano es que en los próximos 5 años la corrupción va a seguir aumentando, ¿no? Hasta un 100%. ¿Escuché ahí un ruido? Y si hacemos un zoom in de este mapa, también vemos que en todas las regiones, no costa, sierra y oriente, pues también hay esta misma percepción, ¿no? Aquí tenemos, y justo, ¿no? Cuáles las instituciones como más corruptas, ¿no? Es Congreso, Poder Judicial, ¿no? Entonces, es como que realmente en esta situación, justamente los principales actores sociales y políticos estaban inmersos en esta coyuntura, ¿no? Entonces, es por eso que estas movilizaciones y este contexto en general ha generado pues muchísimas como que muchísima reacción, digamos, del ciudadano de a pie, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que nos afecta en nuestra vida cotidiana, como mencionaba, reducción de oportunidades, trabajo y también, pues, obviamente, educación y salud, ¿no? Un poco cómo es que, bueno, ¿qué es ser ciudadano en estos tiempos? Ser ciudadanía es ser conscientes, es participar no solamente como de
no solamente expectar, ¿no?, la realidad, sino también actuar. En estos tiempos, un gran aliado ha sido justamente las redes sociales, porque han movilizado y han registrado como muchísimas de las otras cosas que de repente no salen en los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, estamos en un contexto de corrupción, de desigualdad y de frustración, en el que nosotros como ciudadanos, ya digamos, que era un lema que se había utilizado bastante, ¿no? Como Perú ya despertó, que igual es parte de un movimiento pues bastante global, ¿no? Y que estos principales aliados son las redes sociales, y también una generación que ha sido pues muy criticada por muchos actores, ¿no?, como son los de 25 años a menos, ¿no? Aquí hay un poquito sobre esta movilización que ha sido pues la más grande, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional y de manera histórica, porque si bien ha estado centralizada en Lima, pues también se ha hecho de manera regional y hasta distrital. Espero no haberme pasado de los minutos, pero bueno, ese era un poquito como en qué contexto ingresamos justamente a esta crisis de pandemia y de corrupción. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Por favor, invitamos a Anthony Suclupe para que inicie, por favor, su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un segundo. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Se ve mi pantalla? Sí, por favor, por colocarla en pantalla completa. Iniciamos. Gracias. Ya. Uy, esto se me ha rayado. Un momento. Acá. Ya. ¿Cómo hago para ponerlo? Quiero minimizar. Ya, buenas tardes. Bueno, quiero contarles un poco respecto de el enfoque económico en este nuevo contexto político que ha estallado hace un par de semanas, ¿no? En primer lugar, esto ha generado efectos transitorios en el país, ¿no? Transitorios de muy corto plazo que fueron observados y que se recogen por medio de estas 4 variables que he seleccionado y que muchos escuchamos en los medios, en diferentes canales actualmente, ¿no? Uno de ellos es el riesgo país, ¿no?, que mide el premio, ¿no?, que pide un inversionista por poner su capital en un país, ¿no? Cuando este riesgo es alto, quiere decir que es más costoso y es menos atractivo el Perú. Pero cuando baja, es mucho más atractivo respecto de otros países, ¿no? Y efectivamente, en los últimos meses, luego de la parte más dura del confinamiento que tuvimos, el riesgo país estaba dentro de los niveles más bajos de Sudamérica, ¿no? Sin embargo, a partir del ruido político que se generó, no tuvo un incremento significativo porque los inversionistas consideraban que eso se iba a alinear. Este incremento ha sido por factores externos, pero justo estaba viendo hoy día, esto ha vuelto a caer, a normalizarse. Por el lado de la bolsa, tuvo un hipo, que esto fue afectado básicamente por estos anuncios de los descubrimientos de las vacunas. Luego tuvo una caída que fue una corrección, ¿no?, a partir de la vacancia presidencial, y actualmente sigue en línea lo que ha pasado en los mercados internacionales. Quizás la variable que más familiar nos suena es el tipo de cambio, y efectivamente en los momentos más álgidos de la crisis política, el tipo de cambio tuvo un máximo histórico de más de 20 años, ¿no? Pero, como verán, a partir de la elección de Sagasti y que se pudo ya conocer que íbamos a entrar a un gobierno de transición un poco más neutral, estos indicadores se han corregido, ¿no? El mensaje de acá es que el enfoque de corto plazo eh, es donde se ven los saltos más fuertes, pero luego se corrige, ¿no?
Si bien acá vemos que hay efectos transitorios y golpe de corto plazo en el país, se observa una recuperación al 2021, es decir, las expectativas son de que a pesar de estos años con diferentes perfiles, como mencionaba Gabriela, ¿no? Diferentes tintes políticos, la macroeconomía ha sido suficientemente sólida. Claro, la pandemia nos golpeó, ¿no? Con un menos casi 40 abajo, pero el ímpetu de la reactivación estaba puesta en el 2021, ¿no? Sin embargo, este caos político que ya se veía desde la elección de este Congreso y que trataba de ser contenida por el Ejecutivo anterior, siguen latentes, ¿no? Aquí he visto dos noticias que siguen con mucha fuerza. Una de ellas fue aprobada precisamente con el gabinete Merino, que es asignar 2 puntos del IGB a los gobiernos regionales. Generalmente en el presupuesto público, lo que se asigna a los gobiernos regionales es alrededor de 4.000 millones de soles, por lo menos. Pero con esto estarían obteniendo como entre 7 y 8, ¿no? Es casi el doble. Y esto sería permanentemente. Y las características de este fondo, por ejemplo, son que los gobiernos regionales ya no van a devolver ese dinero, sino que simplemente van a ingresarlo, dado el perfil de gasto que tienen y la eficiencia para ello. Esto estaría generando mayores presiones al déficit fiscal con dinero asignado en diferentes gobiernos regionales que no sabemos cómo lo van a administrar, ¿no? Lo otro, y que esto es mucho más reciente, hoy día siguen y enseguida no sé si habrá terminado el debate por insistencia de la ley para la devolución de la ONP, ¿no? Entonces, el contexto actual, ¿no? De crisis política se profundiza aún mucho más con medidas populistas. Sin embargo, el MEF trata de alguna manera de darle señales al mercado, ¿no? Señales por un lado de que al menos los capítulos de la Constitución no tienen, al menos en este corto plazo, en este gobierno de transición, una visión de ser cambiado, ¿no? Y por otro lado se dan señales de mucho más largo plazo, más bien, respecto de lo que es el endeudamiento del país para financiar el gasto de estos años con perfiles de 100 años, ¿no? Por ejemplo, para esto lo que nos quiere decir es que el Perú es un país muy confiable, ¿no? Que hay que el mercado tiene confianza en nosotros, apuesta, ¿no? Por la credibilidad del país y su perfil de deuda, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos efectos de corto plazo con una recuperación para el próximo año. No se detienen las medidas populistas que se mantienen y más bien por el otro lado el gobierno trata de buscar dónde poner paños fríos y dar señales correctas al mercado, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Anthony. Por favor, ahora sí damos pase al ingeniero Carlos Pajuelo para su presentación. Ok, gracias Sofía, gracias Anthony, gracias Gabriela. En realidad, muy, muy valioso su aporte. A ver, dame un segundo para... ¿Me pueden confirmar si se ve todo ok? Sí, correcto, ya estamos visualizando. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, ahora, en base a todo lo comentado, a mí me toca hablar sobre la parte ambiental, ¿no? Y en realidad, quiero conversar un poco en base a las políticas, ¿no? Y la gran política nacional, o sea, como país que nos dirige, en realidad es el Acuerdo Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que dice este Acuerdo Nacional? Lo voy a citar textualmente, es que se compromete a entregar la política nacional ambiental, o sea, me estoy refiriendo a la parte ambiental porque en realidad tiene muchos ejes, ¿no? Con las políticas económicas, sociales, culturales y ordenamiento territorial, ¿no? Para contribuir a
a superar la pobreza. En pocas palabras, lo que trata de decir es que la parte ambiental va de la mano con todo lo demás para lograr el desarrollo sostenible, ¿no? Eso por un lado. Ahora, exactamente cuáles son las políticas con respecto a la gestión ambiental, tienen muchos objetivos en realidad, ¿no? Tienen bastantes objetivos. En cuanto a esos objetivos, yo solamente me voy a centrar en dos. O sea, en realidad la presentación tiene todos los objetivos con respecto a la gestión ambiental y sostenibilidad, pero yo me voy a basar en estos dos objetivos para ver qué tan coherentes son los políticos, son nuestros gobernantes de turno, en cuanto a lo que dice el acuerdo, en que el papel aguanta todo, ¿no? Han firmado todos, se supone que todos los partidos políticos en su momento han estado de acuerdo, ¿no? ¿Y qué tanto se está cumpliendo? O sea, ¿cuáles son lo que se está haciendo? Y he seleccionado dos, un tanto al azar, un tanto a propósito, con respecto a ver, por ejemplo, ¿no? Esta parte B, lo he subrayado para no olvidarme, promoverá la participación responsable e informada del sector privado, ¿no? Y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales, en la vigilancia y su cumplimiento, y fomentar una mayor conciencia ambiental. O sea, quiere decir que el Estado va a hacer que participen todos, ¿no? Hay un tema del sector privado, la participación ciudadana, y entre todos se van a poner de acuerdo para lograr objetivos en cuanto a una gestión ambiental de calidad, ¿no? Ahora, por otra parte, otra política, y hay que tenerlo en cuenta también, que impulsará la aplicación de instrumentos de gestión ambiental privilegiando los de prevención. Hay que acordarnos de esa palabra de prevención, ¿no? Entonces, por un lado, dice que tiene que haber este tema de participación ciudadana y por otro lado, que se va a privilegiar lo que es la prevención. Acá estoy citando todas las demás políticas en cuanto al ambiente, ¿no? Y miremos un poco a la primera que conversamos, con el tema de participación ciudadana. Hay ese famoso acuerdo de Escazú, que se estuvo hablando hasta hace muy poco, ¿no? Y es un compromiso a nivel internacional que el país se comprometió, o sea, lo suscribió y obviamente cuando tú suscribes un acuerdo internacional, este tiene que ser ratificado por el Congreso para que en realidad pueda darse, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el acuerdo de Escazú? Básicamente es que establece estándares mínimos para ejercicio de los derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental. O sea, quiere decir que en todo lo que tenga que ver, tiene que participar la población en cuanto a la información, que si va a haber un proyecto tiene que estar informado, ¿no? Y tiene que participar en todo este tema. La Defensoría del Pueblo dijo que de 188 conflictos, el 68% está dado por conflictos socioambientales. Entonces, es entonces que este acuerdo de Escazú es fundamental para no reducir a cero, pero por lo menos para disminuir y para que las personas sean consultadas y en cuanto a algunos proyectos de inversión que van a haber, ¿no? Entonces, para que no solamente se haga el caballazo como de repente se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese acuerdo de Escazú? Es facilitar el acceso a la información. O sea, va de acuerdo con la política que tiene que haber participación. Alentará la participación en la toma de decisiones. O sea, el acuerdo de Escazú va de la mano con la política del acuerdo nacional. Va totalmente de la mano. Pero ¿qué es lo que han hecho en nuestro país? Simplemente el Congreso no lo ratificó. Hasta el momento, solamente son más de 20 países que firmaron este acuerdo de Escazú. Solamente Bolivia, Guyana, Jamaica, Uruguay, San Vicente, las Granadinas, San Cristóbal de las Nieves son los que han ratificado esto. O sea, Perú, Colombia, Ecuador, estos países no han firmado el acuerdo, pero en el caso del Perú debería ser porque está parte del acuerdo nacional y parte de la política de gestión ambiental, ¿no? Con lo cual no hay una coherencia. Luego, hablábamos sobre que hay una cultura de prevención en cuanto a lo que es los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Pero hasta hace poco, justo cuando estalló todo este tema de que tuvimos 3 presidentes en el lapso de una semana, en ese momento el Parlamento
propuso una iniciativa legislativa que precisamente Alianza por el Progreso, porque pretendía flexibilizar, o sea, se fueron atrás, ¿no? Porque justamente hubo toda una presión social al respecto, pero lo que el Parlamento quería hacer era que ir en contra de lo que es la política del Acuerdo Nacional, ¿no? En que importante para cualquier proyecto de inversión pública o de inversión privada es que tiene que haber un instrumento de gestión ambiental que en general el principal es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces es lo que se pretendía hacer, aquí está la noticia, y quien lo proponía era el congresista Omar Chajade, me gusta decir nombres propios porque hay que acordarnos después por quién votamos, ¿no? Que tenía que flexibilizar este tema, ¿no? Y es más, esta bancada se opuso a la ratificación del acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos en el papel, como decía, por ejemplo, el acuerdo nacional, están las palabras muy bonitas, pero nosotros, al momento de que vemos cómo actúan nuestros políticos, tendremos que mirar qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que están haciendo. Obviamente acá puede haber muchos intereses, ¿no? De por medio, pero el tema es que eso es peligroso, felizmente dieron un salto para atrás, pero no quiere decir que no lo van a proponer. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero quisiera finalizar diciendo que ahora, en las próximas elecciones que se viene, uno tendría que por lo menos ponernos a leer, ¿no? Si estos programas de gobierno por lo menos van de la mano con el acuerdo nacional, ¿no? Que se supone que es la política de largo aliento del país. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, bueno, ya finalizada la presentación, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Por favor, a los que nos están viendo por nuestra cuenta oficial en Facebook, los animamos a escribir alguna consulta o comentario que tengan sobre el evento para poder leerlos a los panelistas. Y a los que están conectados por Zoom también pueden escribir por chat las consultas o de repente levantar la mano para poder realizarlas. Doy pase, por favor, a Carlos Pajuelo. Gracias, Sofía. Bueno, un poco interesado por lo que Gabriela estuvo presentándonos. Quisiera preguntarle, o Gaby, directamente, yo he visto cuál es el manejo que han tenido las empresas en cuanto cuando estalló la crisis social, ¿no? Creo que cómo reconocer porque en la mayoría de empresas, cuando ya se dio este tema de las noticias de que hubo heridos, desaparecidos y muertos, muchas empresas genuinamente creo que se comprometieron y un poco que se identificaron y tomaron posición sobre esto, ¿no? Pero, ¿cómo reconocer cuándo es algo genuino y cuándo no? Porque se puede leer como que de repente es un recurso de marketing o se puede leer que en realidad es parte de la responsabilidad social que tienen como empresas, ¿no? Sí, es algo bien polémico de cómo reconocer. Creo que es un poco complicado, dependería del análisis pues, de cada sector y de cada organización finalmente. Creo que sí, sobre todo en esta coyuntura ha habido muchos casos que son cosas, o reacciones, mejor dicho, más reputacionales, ¿no? Como de ir con la corriente, de no quedar mal, ¿no? Por eso digo como más reputacional, más de imagen. Creo que cómo reconocer dependiendo del análisis, ¿no? Si analizamos, digamos, el historial, por así decir, de la empresa o de la organización, ¿no? De cuáles son sus políticas, realmente son como que o su código de ética, ¿no? De ahí, o sea, digamos, cuando analizamos una empresa por su responsabilidad social, lo primero que hacemos es justamente ver como sus documentos, o sea, como que la parte
como del papel, ¿no? Las políticas internas, pero también la reputación y la historia que han tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Es bastante contradictorio, ¿no? Que tengamos un medio de comunicación que finalmente también es una empresa también, y de hecho es un monopolio aquí en el Perú, como que dando señales o gestos, ¿no? Comunicacionales que van, digamos, con el tema del luto, ¿no? El cambiar los logos o el hacer comunicados cuando de por sí no han estado cumpliendo su rol en la sociedad, ¿no? Porque un medio de comunicación tiene ese rol, que finalmente es informar, orientar o promover, digamos, de cierta forma opinión pública, ¿no? Y la toma de las decisiones de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? Nosotros recibimos toda esa información y en torno a eso tomamos una postura, ¿no? Pero ¿qué ocurre o qué no ocurre si nosotros no tenemos a la mano la información? En este caso, ahora con el boom pues, de las redes sociales, ya tenemos otras dinámicas, ¿no? No solamente como esta generación, sino mayores y menores, ¿no? Entonces, ahí hay un mayor acceso a la información y a la divulgación, ¿no? Y también el tema de compartir. Pero si hacemos el análisis, digamos, de otro sector o de otra empresa, tendríamos que contemplar, digamos, no solamente gestos, que pueden quedar como en lo anecdotario, sino más bien en la historia y también en las políticas que tienen internas, ¿no? No sé, por ejemplo, con todo ese tema de corrupción hay muchísimo, por ejemplo, cuando salió Odebrecht, que a toda la América Latina cayó, ¿no? Colombia, muchos otros países, no solamente Perú ni Brasil. Una de las primeras cosas y políticas que empezaron a implementar muchos de los sectores privados fue justamente hacer como que todos los proveedores tendrían que firmar, como que hacer un análisis mucho más profundo, digamos, de los proveedores para que no estén en casos de corrupción o de lavado de dineros, ¿no? Digamos, si hacemos el análisis de los stakeholders, esa es una de las acciones, ¿no? Hacer ese análisis más al menudeo es un poco más complicado, ¿no? Pero creo que es parte también de la ciudadanía y de la ciudadanía que proponemos, ¿no? Que es una ciudadanía que analiza y que también actúa. Sí, sí, claro. Gra- Sí, sí. Perdón, gracias. Sí, Gabriela, sí, por favor, para continuar con el diálogo, la pregunta, por favor, para Anthony Zulup. sí, en realidad me pareció bien interesante pues lo que comentaba nuestro compañero economista y yo me quedaba pensando un poco en las medidas populistas, ¿no? Que efectivamente ahorita estamos en un gobierno de transición y bueno, él es un tecnócrata finalmente, la persona que ahorita está en la presidencia, pero ¿qué podría, o sea, en el marco de las elecciones, digamos, cuáles podrían ser estas implicancias si es que se tomaran medidas o políticas como más populistas? No sé, mencionaste lo del cambio de la constitución, o sea, sí, en verdad creo que estamos en un periodo como bien clave y que, no sé, mi punto es como, cómo estar atentos, digamos, ¿no? A estas informaciones y también a esta coyuntura, porque creo que como ciudadanos debemos estar atentos, pero a veces no necesariamente la información es tan sencilla de leer o de traducir, por así decirlo. Efectivamente, No se te escucha, Antonio. No, estás teniendo problemas con el audio. Creo que, ok, Sí, no, mejor Gabriela. que continuemos y por favor con Sí, Carlos y Gabriela.
Sí, a ver, Sí, de repente si Tony nos ayuda desde la parte económica, yo también tenía algo que preguntarte, pero mira, O de repente, este, perdón, Anthony puede ir escribiéndonos sus consultas por chat también, ¿no? Para ir avanzando con el diálogo. sí, tú, claro, o sea, no sé si logré dar a entender mi idea, Carlos, pero cómo estar atentos o qué debemos observar, por ejemplo, ¿no? Como ciudadanos, o a qué debemos estar atentos. Por ejemplo, tú mencionaste el acuerdo nacional. También Anthony mencionó resoluciones que habían salido justamente en estos tiempos. Digamos, como ciudadanos, a qué debemos estar atentos como para seguir con esta vigilancia activa, ¿no? Y no dejar que pues pasen más cosas, por así decirlo. mira, justo como mencionaste, Gabriela, de los medios de comunicación, en realidad, a mí lo que me hace bastante ruido siempre es el tema del gasto en publicidad estatal y también quería que Tony nos comente un poco sobre eso, pero sobre la publicidad estatal, o sea, ¿qué tan ético es que el gobierno te pueda dar tantos dineros, tantos soles, y que tú puedas tener una posición crítica hacia su gestión, ¿no? Entonces, y porque al final es un conflicto de intereses, ¿no? O sea, para mí la lectura fue que los medios de comunicación no cubrieron lo que estuvo pasando en esos momentos, básicamente por un tema de conflicto de intereses. No sé cómo es en otros países, no sé si por ahí va también el análisis, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo, o sea, y ya quizás es una opinión pues más a nivel personal, ¿no? Pero Sí, creo que debemos estar atentos a todo, pero con cierto foco, ¿no? Los medios de comunicación en esta coyuntura actuaron tarde, en realidad. O sea, ya actuaron bajo la presión de la ciudadanía porque era, oye, en verdad esto no lo estás reportando. Entonces, a partir de esa ciudadanía activa, ya ellos, por eso digo, llegan tarde, ¿no? A cubrir y a reportar, ¿no? Hola, hola. Pero también, y que creo que es algo que es un poco más complicado, es cómo monitorear, por ejemplo, estas políticas que sacan, porque a veces, y el Congreso, y por eso es que tenemos esa percepción pues eh, tan fuerte, digamos, sobre que es la institución y el organismo más corrupto, justamente porque sesionan en las madrugadas, porque hacen en una semana como que hacen y deshacen. Entonces, no sé, algo bueno, en mis épocas universitarias era el que existía, eran los observatorios, ¿no? Los observatorios en los que era algo más como que construido, pero que te hacía tomar, digamos, analizar los medios de comunicación, o sea, pero de manera como conjunta y también hacer como revisión también, pues, estar atentos, digamos, al pleno, ¿no? En este caso. Yo creo que eso ahora o sea, creo que justo en esta época de crisis, pues todos estábamos súper atentos y todos compartíamos. Y era algo como tan sencillo, no sé, como compartir un WhatsApp o un tweet. Pero eso usualmente no lo hacemos. Usualmente tenemos pues un rol mucho más pasivo, ¿no? Y ocasionado por todo este contexto, ¿no? Pero quizás sí son prácticas que podríamos incluir dentro de nuestra cultura, ¿no? No sé, por ejemplo, Chile creo que es un país como mucho más atento a lo que sucede a diferente, en todo nivel, digamos, ¿no? Eh, yo creo que podríamos como ir insertándolo eso en nuestra parte más como de cultura, ¿no? Pero es un tema también pues que se va trabajando desde la educación y la cultura más popular, ¿no? creo que Tony ya ¿Sí? tiene audio. Sí, disculpen, justo se me fue el micrófono y no sé qué pasó. Pero bueno, sí, Gabriela, para responder tu pregunta, efectivamente, eh, el impacto de corto plazo probablemente no lo sintamos, ¿no? Estas medidas que van a tomar no vamos a sentir el impacto, el golpe actualmente. Es como que todavía seguimos adormecidos por el golpe de la crisis y estas medidas populistas que para algunas personas por ahí puede parecerle que es favorable, porque por ahí un bono, un ingreso que puedan tener, pero se va a pagar con creces, ¿no? Esto para los presupuestos a partir del 2022 en adelante va a significar
incrementos en varios puntos del PBI. Y eso quiere decir que son miles de millones de soles que vamos a tener, que el Estado va a tener que solventar de alguna manera. Y eso va a ser con recursos ordinarios, no con recursos de financiamiento. ¿Qué te quiero decir? Que probablemente van a tener que reducir algunos gastos dentro de los que están presupuestados o incrementar impuestos, ¿no? Eso es gracias al populismo que está viniendo desde el legislativo. Desde el legislativo. Sí. ¿Aló? Sí, Sí, ahora sí te escuchamos, sí. Yo creo que es algo justamente lo que tenemos que estar todos muy atentos, ¿no? Porque definitivamente creo que tampoco se podría retroceder, digamos, como país o como mira, nación. Claro, bueno, por eso es importante que a futuro se observe mucho mejor y se lea un poco más lo que son los planes de gobierno, ¿no? Y a quienes Sí, integran las planchas, ver los enfoques económicos, las posturas de los sí. diferentes Y candidatos, como, ¿no? Cada uno de nosotros se puede sentir un poco más afín a uno que otro y eso está bien, pero más allá de eso, no seamos tan cortoplacistas, ¿no? Y en tema económico es a veces muy en el discurso político es muy de doble filo, ¿no? Y a veces se aleja demasiado de la parte técnica y eso puede generar más de un problema, ¿no? mira, el tema del populismo, por ejemplo, del Congreso en realidad es un tema electoral. O sea, la lectura es así. Y si bien es cierto, hay siempre modificaciones, ¿no? Que a veces el pueblo pide también, el pueblo, valga la redundancia, es muy populista en cuanto a sus medidas facilistas. Y bueno, dijeron, no, ya no hay reelección de congresistas. Y ok, ya no hay reelección de congresistas, pero siempre la forma de sacarle la vuelta a la ley. Ahora y los congresistas, ahora que van a postular a ser alcaldes o ser gobernadores regionales, y en base a que como ellos son representantes de su región, entonces dice, sí, yo hice obra, ¿no? Pero ¿cómo? Si el congresista solamente legisla y fiscaliza cómo hizo obra, ahí Tony nos puede contar de repente un poco porque hay una comisión que se encarga del presupuesto nacional y que ahí es donde meten mano los congresistas, ¿no? Y ahí ah, empiezan sí. a llevar agua para su molino, ¿no? Y al final dicen, fue mi gestión que llevó tantos millones y en realidad, como que se venden de esa manera, ¿no? Entonces, por lo menos la lectura que veo con estas medidas populismo es porque tienen un componente electoral claramente, ¿no? Realmente, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que en el Congreso hay una comisión de economía, de presupuesto, ¿no? Que debido a la Constitución del 93, lo que se hizo es que para que el gobierno no incremente la deuda innecesariamente, entonces esto tiene que pasar, primero el MEF diseña el plan, luego lo exponen en PCM con el presidente y luego va al Congreso para que esto sea aprobado. Lo que pasó hace un par de meses es que el Congreso quería incrementar un sinnúmero de proyectos al presupuesto del próximo año, ¿no? Entonces, y ahí justo en este mes que se discute fue la vacancia presidencial, entonces eso quedó al aire. Menos mal que Waldo Mendoza, que es un excelente economista, una persona que ha sido viceministro y ha trabajado en el Consejo Fiscal, entonces él tiene mucho mejor cuajado ese tema y lo ha podido enfrentar de alguna manera bien, ¿no? En su exposición que fue bastante buena, ¿no? Entonces, por ese lado, no han podido generar esas presiones. Sin embargo, aquí es lo que les contaba hace un momento de la asignación de los 2 puntos del IGB, por ejemplo, ¿no? O lo de la ONP que vi hace un segundo que en Twitter, que efectivamente ya lo aprobaron en Congreso. Ahora seguro el gobierno va a apelar al Tribunal Constitucional, pero se sigue enturbiando la situación, ¿no? Entonces, todas estas medidas populistas al final tienen un interés político, ¿no? Va a ser, si bien es cierto que no va a ser de corto, porque de corto
ya no pueden reelegirse, sin embargo, va para el lado, para ganar puntos por por sus partidos o pensar en una nueva elección en el 2026, ¿no? Al final, cada uno de ellos es como que pone su mejor carta hacia un segmento de la población que tal vez no tiene estos alcances de los consumidores económicos, ¿no? Entonces es más fácil vender una postura, ¿no? De decir, mira, yo logré esto, pero ¿a qué costo, no? Entonces ahí es donde tenemos que seguir difundiendo y tal vez llegando un poco más a las personas que no tienen claros estos conceptos, ¿no? Ok. Igual, se menciona, o sea, me pareció algo muy interesante que mencionaban como de averiguar los planes, que igual, o sea, pueden ser un norte, ¿no? Y también de averiguar como la trayectoria, ¿no? De los políticos, porque es como ver las tendencias, ¿no? Si es que son, no sé, más conservadores o más progresistas, etcétera, pero como que marcan de cierta forma, pues, cuál puede ser su desempeño en determinada posición. Y por otro lado, sí me quedaba como bien preocupada de esto de que ya muchos congresistas salen de ser congresistas y ahora van a ser gobernadores regionales, no sé, alcaldes. Ahorita, si no me equivoco, 19 de los gobernadores regionales de 25, o sea, están involucrados en procesos de delitos, ¿no? O sea, es como, 19, o sea, es como, y no recuerdo bien la cifra, pero 92 alcaldes como que también están en las mismas, entonces sí, pues en realidad es la misma gente, solamente que se recoloca en otro lugar, ¿no? Entonces como un poquito, no sé, me parece como bien interesante porque finalmente nosotros permitimos que eso suceda, ¿no? Y que no surjan justamente nuevos líderes o nueva clase política. Ahora, sí, yendo por esa línea, en realidad, nosotros estamos muy acostumbrados al tema del caudillismo, ¿no? Y creo que en base a lo ya aprendido, tenemos que, al momento de elegir, no se elige solamente por el presidente, sino por los que tiene al costado, ¿no? Su fórmula presidencial y no solo con ellos, sino también todo los congresistas, que la plancha congresal, que también están postulando, ¿no? O sea, digamos, por decir cualquier nombre, yo quisiera votar por, no sé, no es que lo voy a hacer, es el primero que se me viene a la mente, para Hernando de Soto, entonces quiero saber con qué partido está yendo, cuáles son los congresistas que están yendo, qué joyitas está llevando, porque a veces este caudillo va y tiene que hacer a veces pactos con el mismo diablo para tener un partido con el cual postular, ¿no? Y ahora es cierto que hay que mirar las planchas, perdón, lo que dice lo que van a hacer, ¿no? Como gobierno, pero también eso es un buen indicador, ¿no? Es un buen indicador, pero al mismo tiempo puede caer ahí, ¿no? Porque el mejor ejemplo lo dio Fujimori cuando él decía textualmente que no iba a haber shock y al final lo tuvo que hacer, ¿no? Porque era lo mejor que se tenía que hacer en ese momento. Con la hoja de ruta. Bueno, Claro. Entonces, nos puede dar un indicio, un indicador, o sea, yo creo que como que se debería tener varios indicadores, varios indicios para saber cuál podría ser el candidato idóneo, ¿no? Lo que dice Gabriela, que la hoja de vida es importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos nosotros mucho más conformes, no vamos a decir satisfechos, conformes con Sagasti que con Merino, ¿no? O sea, creo que ahí no hay punto de comparación. Entonces, por lo menos estamos un poco más tranquilos. Yo tengo una pregunta en realidad para, digamos, como punto de vista desde cada uno de su sector, que son ustedes especialistas, ¿no? Justo, no sé, bueno, la verdad tenemos una tarea, nosotros los ciudadanos tenemos una tarea de poder averiguar, como ustedes dicen, no solo el candidato que da la cara, sino el equipo que lo acompaña, ¿no? Porque detrás hay muchos intereses y hay el tema de que van a influir dentro de su plan de trabajo.
pero desde el punto de vista de qué recomendarían, digamos, a los candidatos de sí o sí deberían incluir desde cada una de sus áreas, o sea, desde responsabilidad social, desde economía, desde el cuidado del ambiente. O sea, ¿qué deberíamos, desde el lado de nosotros como Seniority Lab también, que tenemos un enfoque en la sostenibilidad, en un concepto completo, ¿no? Deberían tener dentro de sus pilares de trabajo? No sé si en orden, pero prefería que empiecen los chicos. Gracias. A ver, yo empiezo para que de repente después Tony puede conversarnos un poco al respecto, pero acá va a haber un tema de reactivación económica, de todas maneras, o sea, el próximo gobierno lo que va a hacer, va a ofrecer, va a hablar, todos los candidatos van a estar hablando de la reactivación económica. Mi pregunta es, ¿a qué costo? ¿No? O sea, ¿a qué costo? Dejando de lado los parámetros macroeconómicos, que yo no soy el experto para hablar de esto, pero digo, si es que vamos a reactivar, ok, va a haber un gasto público en qué, se van a hacer mayores proyectos, se va a incentivar la inversión privada, pero esto, como lo que decía en mi presentación, ¿no? Sin flexibilizar los estándares de calidad ambiental. O sea, en realidad los estándares de calidad ambiental en muchos casos son buenos. Pero ya viene un tema de fiscalización, ¿no? De que se cumpla, ¿no? Y para eso la OEFA hace un trabajo muy importante, pero también qué tanto se cumple, ¿no? No hay que descuidar que por priorizar la parte económica, la parte social, la parte ambiental, vamos a dejarlo de lado. Más bien, yo creo que es la oportunidad que si de repente un proyecto económicamente no da ni socialmente ni ambientalmente, simple no debería darse, ¿no? O sea, no está cumpliendo con el tema de la sostenibilidad. Hay en el tema ambiental, es un tema del manejo de los recursos naturales, y a veces cuando nosotros decimos de ambiente, solamente pensamos en tema de minería, por ahí, ¿no? La minería formal, la que da divisas al Estado, y también de la minería informal, que de alguna manera reactiva un poco la economía local, pero un costo muy elevado, tanto social. Hay muchos problemas derivados de la minería informal, y también los pasivos ambientales son terribles, a veces mucho más fuertes que la misma minería formal. La nueva, la actual, la moderna, no la antigua, que sí contaminaba demasiado. Pero no solo enfoquémonos en tema de minería cuando hablamos del ambiente, sino estamos hablando, por ejemplo, en temas de conservación de bosques, ¿no? ¿Vamos a conservar el bosque porque sí, porque es un lugar bonito, o vamos a utilizar estos recursos que nosotros tenemos para activar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas? ¿Cómo conectarlos con el mercado? ¿Cómo asociarlos? En realidad hay mucho trabajo que hacer, tanto social y sobre todo tanto la acuicultura como el forestal. Son actividades de que por sí son sostenibles, o sea, el concepto solo es de sostenibilidad. Tú no puedes hablar del manejo forestal si es que no va de la mano, ya está sobreentendido el tema sostenible, ¿no? De que perdure en el tiempo. Una cosa es un maderero que sin criterio técnico te corta el árbol que se le ocurre, y otra cosa es el manejo forestal. ¿Y qué tanto hace el gobierno, por ejemplo, para priorizar eso, ¿no? ¿Qué tanto hace el gobierno para priorizar la agricultura? No solo la agricultura intensiva, que es en nuestra costa peruana, sino la de nuestra sierra, ¿no? Que si bien es cierto, no hay mucho espacio, pero algo, se puede encontrar un nicho. Hay muchos pueblos que están abogando un poco por eso, y que a veces solo se traduce en palabras y no en acciones concretas, más que alguna u otra iniciativa privada con entidades internacionales como el Banco Mundial para ver esos temas, ¿no? Pero falta mucho presupuesto. Hay muchas brechas financieras en cuanto a presupuesto en muchas entidades del Estado, como el SAUNAM, el mismo programa de bosques, ¿no? Entonces siempre se tiene que buscar presupuestos de entidades internacionales.
qué tanto se preocupa el gobierno por eso, ¿no? Entonces es algo que es importante que miremos en nuestros próximos, en nuestras próximas autoridades, ¿no? Gracias, Carlos. Anthony, del lado del sector económico. Hola, Sofía. Sí, bueno, para el próximo año, el próximo gobierno, dos cosas, ¿no? Uno es el déficit fiscal, las cuentas fiscales, que ya fueron bastante alteradas este año y el próximo también, ¿no? Entonces se va a tener que hilar muy fino ahí la persona, el próximo ministro, el próximo plan que, que tengamos debe ser bastante sesudo, técnico, como todos los que hemos tenido, para poder conducir las cuentas fiscales. Por un lado, incentivar la reactivación. Y este incentivo no solamente es por el vía gasto, no solamente es gasto de capital o gasto corriente, sino también es darle incentivos a la inversión privada, ¿no? Y en incentivos no hay que confundir los términos porque no necesariamente se habla de un incentivo monetario o legislativo, pero sí de buscar, ¿no? Diversos pilares que debe de estar, que ya deberían de estar siendo trabajados por los planes de gobierno de los futuros, de los actuales candidatos y del próximo presidente, de manera que estén más en las propuestas, ¿no? En la discusión que deberíamos de estar viendo en este momento, ya de cómo van a reactivar, cómo van a, qué están proponiendo en materia económica, más que cambiar la constitución o que empezar con dimes y diretes en redes sociales, se debería de estar viendo cómo son los planes, ¿no? Dado que vamos a tener un presupuesto bien, bien restringido, ¿no? La COVID-19 nos ha golpeado profundamente en las cuentas fiscales, ¿no? El endeudamiento que hemos tenido es para pagar las cuentas, pero igual la deuda va a estar por arriba de 30% del PBI, ¿no? Cosa que no teníamos hacía más de 20 años. Entonces, sí es clave centrarse en la parte, el monitoreo de los planes económicos en el corto plazo, y del próximo gobierno es cómo vamos a tener al menos el corto plazo del próximo año, que va a ser 2021-2022, y qué se va a hacer para esos dos manejos, ¿no? Por un lado, déficit fiscal, que al final nosotros pagamos nuestros impuestos y con eso se solventa el déficit, y la otra es cómo están viendo la reactivación económica, porque el próximo año sí vamos a tener un rebote por la recesión de este año, pero de ahí este año caemos alrededor de 12%, el próximo año vamos a estar entre 8 y 10, pero ¿qué viene a partir del 2022, no? Hoy más que nunca importa saber cómo vienen los planes, y eso precisamente va a descansar en las manos del próximo gobierno, ¿no? Sí, quizás yo solamente me quedaría agregar que coincido totalmente tanto con Carlos como con Anthony, que es el foco, digamos, sobre todo para esta elección debería ser la reactivación económica, pero también desde un enfoque inclusivo, ¿no? Que incorpore justamente poblaciones eh, segregadas o más vulnerables, porque esas poblaciones justamente de economías más frágiles son las que hacen que se incremente la pobreza, ¿no? Entonces, más bien, teniendo, no sé, por ejemplo, incluyendo ciertos sectores en las cadenas de valor, más del sector privado, un enfoque inclusivo, eh, brindando justamente ese tipo de facilidades o inclusive como de digitalización también, se puede revertir un poco en la situación actual. Y por otro lado, también como que podemos tener un mayor control, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba actualmente cuando se entregaban las canastas? Me refiero a las canastas del Estado, que no existía, ¿no? O sea, no, parece que no existe como que una ubicación, un mapa de dónde está la pobreza en el Perú, ¿no? O también por diversos factores de, no sé, un mal censo, etcétera.
pero si no tenemos como identificado como que la radiografía pues más adecuada, ¿cómo vamos a querer revertir un proceso, ¿no? Y un proceso que es histórico, justamente excluyendo a poblaciones históricamente vulnerables y marginadas, ¿no? Entonces yo coincido totalmente, pero que este reenfoque y esta reactivación económica tiene que ser inclusiva, tiene que contemplar también lo que tú mencionabas, Carlos, ¿no? Digamos, poblaciones que, no sé, que es justicia ambiental, justamente se atentan, ¿no?, ante los derechos de las poblaciones, y que no es coincidencia, ¿no? Donde hay mayor pobreza, hay afectación del medio ambiente, hay afectación de sus economías originarias. Entonces, creo que eso es lo que como país nos está faltando un poco, ¿no? Ver dentro todas las diversidades que tenemos de poblaciones, de etnias, y en torno a eso también empezar a generar procesos más inclusivos que incluyan también a todas las y los peruanos. Muchas gracias, gracias por los aportes, que es importante tenerlos en cuenta. No tengo, no sé si los participantes se animan a dejar, no tengo ninguna consulta adicional pendiente. Lo único que sí me gustaría comunicar es que de repente en unas semanas podría haber una tercera edición de la mesa. Envíennos sus sugerencias de temas. Nosotros estaremos atentos de poder ayudar y de contribuir justamente a dar información, ¿no? Información desde distintos ángulos que van contribuyendo a nuestro objetivo desde Seniority Lab como plataforma educativa, de poder brindar información que tengan que ver con enfocados en la sostenibilidad en nuestro país. Así que, bueno, termino esta segunda edición de la mesa. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Gabriela. Gracias, Anthony. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Nos encontramos en una próxima edición. Gracias, Sofía. Gracias, chicos. Muchas gracias, Sofía. Gracias con todos. Ha sido ilustrativo, ha sido interesante. Considero, y también ha sido grato poder participar, por lo menos escuchándolos. Considero que habría que poner en la balanza un poco, cuando hablaban del presupuesto y de los factores para nivelar esto, que no solamente se trata de gasto público, se trata también de aquel terminito especial que es inversión pública que rente. Y la inversión privada indudablemente renta tanto al inversionista, al capitalista, como al Estado, porque este señor invierte para generar utilidades, pero obligado a pagar impuestos. Me gustaría un poco que consideren este balance, este nivel de estos tres elementos. Y la otra parte también es, claro, las promesas pueden ser lindas, los programas pueden ser maravillosos, hay gente que escribe muy bien, pero el problema es qué de aplicable es o qué de posibilidad tiene de aplicarse. Como aquello que muchas veces hablamos de alternativas sin haber hecho análisis de información, sin haber hecho interpretación y mucho menos sin haber sugerido alternativas. Entonces, de todas maneras, me permito sugerir esto, pero yo particularmente estoy agradecido que me hayan permitido participar con ustedes. Me agrada. La tercera los voy a volver a acompañar. Buenas noches. Muchas gracias, Clark. Muchas gracias. Juan Muchísimas Torres gracias. Sí, Juan Torres quiso, no sé si levantó la mano, Juan. Creo que no. Chicos, ¿tienen algún comentario, por favor, con lo de Clark? El indicado para responder un poco por lo que habló del tema económico es un poco Anthony, pero lo que yo rescato un poco las palabras de Clark es que sí, en realidad es muy importante lo que usted nos cuenta, y como comentaba Sofía, en realidad esto puede ser tema para seguir hablando, ¿no? En unas posibles ediciones, y por ejemplo analizar desde el punto de vista de los planes de gobierno de mi parte, donde me toque, a ver, ¿qué están hablando en el tema de ambiental y el manejo de los recursos naturales? ¿Están hablando coherencias o están hablando simplemente cosas generalidades?
Y así yo creo que de repente Anthony también lo puede analizar desde el punto de vista económico y Gabriela también desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, Claire, le agradecemos mucho y ahí con Sofía nos pondremos de acuerdo, ¿no? Y haremos la investigación del caso, de hecho. Sí, buenas noches, claro. Gracias por tu intervención. Y efectivamente, ¿no? Siempre cuando se invierte, lo que se busca es una utilidad, ¿no? Tanto del lado privado como del público. La diferencia en el caso público es que en el sector público peruano hay algunas empresas públicas, ¿no? Que son pocas y que la mayoría de ellas no son rentables, pero la otra parte de la inversión, que sí depende del gobierno central, la ganancia es una ganancia social, ¿no? Es un impacto social, porque hay concepto en economía que son los bienes públicos, ¿no? Hay sectores en los cuales el privado no tiene los incentivos para desarrollarlo, entonces queda a manos del gobierno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos un puente, ¿no? La rentabilidad del puente en verdad no es una utilidad al final de la línea, ¿no? Del estado de ganancias y pérdidas del Estado, sino más bien son todos los beneficios que se pueden generar para la sociedad, ¿no? Esa es la ganancia al final, ¿no? Incrementar la calidad de vida de las personas. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, lo que se podría ver ahí es la forma de cómo de dos puntos se gasta, ¿no? Por un lado, sectorial y por otro lado, de ejecución, ¿no? O sea, precisamente lo que generalmente suele incrementar mucho más la participación del gasto público es en lo que son carreteras, caminos, ¿no? Pero también hay una diversidad de sectores que van incrementando, pero poco a poco, y que demoran el tema de la ejecución, ¿no? Ese tal vez es el talón de Aquiles del Estado peruano, que recientemente veía en un informe del Banco Central, la gestión de Tony Alva había acumulado uno de los mejores porcentajes de ejecución. Claro, si la vemos en frío, ¿no? Y vemos los números, tal vez vemos que la tasa no es la deseada, ¿no? No es un 90 o un 80%. Pero si lo vemos con la historia, al menos se había avanzado un poco más. Entonces, ese es otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque eso genera el escenario para que se desarrolle la inversión privada, ¿no? O sea, no, ¿por qué no se puede dinamizar un mercado cualquiera, un mercado X? Porque simplemente no tienen los suficientes caminos, la suficiente logística. La logística es muy cara en el Perú. Entonces, eso tiene para abrir toda una mesa. Muy, muy agradable saber que nos escuchan y que podemos seguir en contacto con ustedes, ¿no? Gracias. Tony, permítanme una intervención adicional. Sí, claro, con gusto. Considero que cuando hablamos de inversión, gasto de Estado y dividido Sí. en dos, en inversión y en gasto, Claro. puentes, caminos, infraestructura, presas, generan rentabilidad social, por favor, por ingeniería. Claro, por Por eso, supuesto. es inversión del Estado y genera rentabilidad social. Sí, claro. Como aquella que cuando hacemos inversiones desde el punto de vista ambiental, también hay ¿qué se busca? Rentabilidad ambiental. Entonces, además hay un concepto, o depende cómo tengan ustedes vuestros enfoques. Para mí estos enfoques tienen que ser determinantes. Uno, asumirlo y defenderlo. Y la otra parte es que cómo podemos decir que hay inversión extranjera en el Perú. El dinero no tiene nacionalidad, señores. El dinero va donde mejor rentabilidad tiene. Por supuesto, sí, Entonces, en base a estas cosas, es que sí podemos seguir conversando en una próxima reunión, de repente tener un poco más claro estos enfoques, pero de hecho, a mí la reunión me agradó mucho. Nos permite este intercambio de ideas. Gracias, amigos. Gracias, claro.
Muy amable. Muchas gracias, Clark. Sí, también comentarles que por Facebook también nos están indicando que para una próxima edición nos gustaría que los panelistas puedan informarnos sobre los planes de trabajo de los que están postulando, ¿no? Y esto es una tarea que les dejamos a Carlos, a Gabriela y a Anthony para que nos puedan ayudar en la próxima edición. Y claro, sí, ese es el objetivo de Seniority Lab con esta mesa, es de poder dar esta información, de impulsar intercambio de ideas, ¿no? En este caso, desde 3 puntos de vista. Así que muchísimas gracias, nos estamos encontrando, espero que la próxima edición compartan este evento, compartan con más amigos, inviten a participar, porque esta es la idea, cuanto más información tenemos, mejor podemos decidir. Que tengan muy buenas noches, nos estamos encontrando pronto. Gracias. Hasta luego y buenas noches. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Un gusto, Clara. Cuídate.